En solo 8 días hemos visto un aluvión de encuestas que nos están transmitiendo una información que yo creo que es bastante válida y bastante interesante y que queremos analizar para vosotros. La primera de estas encuestas llegó hace justo una semana, la publicaba El Confidencial, era de la empresa IMOP Insights, que tiene un nombre un poco raro, pero bueno, se lo vamos a perdonar. Bueno, como os decía, era de esta empresa y revelaba por primera vez en toda la línea de las encuestas de esta misma empresa una bajada del PP de Feijóo. Lo más interesante de las encuestas no es el dato final que nos den, no es que esté en el 30,5 o en el 29,7, eso la verdad es que es bastante irrelevante. Lo más interesante es analizar esa línea de una empresa que trabaja en teoría de una forma bastante parecida y que de repente, bueno, ahí podemos ver unos cambios que nos dan esa información valiosa de cómo van los partidos o que nos ayudan a tener una idea de cómo van los partidos. Os decía que esta de IMOP Insights fue la primera encuesta que salió hace una semana, hace 8 días, que vamos a analizar y tenía un dato interesante. El PP, que estaba en el 31,5 en la encuesta de septiembre, caía al 30, un punto y medio de caída, y esta era la encuesta en la que más caía el PP, pero como veremos caían todas. El PSOE hacía el recorrido contrario, del 24,6 al 26,8. Una subida muy fuerte. Es cierto que no todas las encuestas le dan al PSOE esta subida, pero nos da una idea de por dónde van las cosas, como os decía. Y por último, pese a que el PP caía, Vox no subía, del 16,8 al 15,8. Está claro que Vox está teniendo en este momento sus propios problemas y eso le impide aprovechar esta caída que, como digo, dan todas las encuestas. La encuesta que ha aparecido hoy, este miércoles, cuando grabamos este vídeo, es la de Sigma 2 que ha publicado El Mundo. Y vemos que las cifras son muy parecidas. El PP pasa del 31,9 al 30,5, es decir, prácticamente la misma caída. El PSOE sube menos aquí, eso sí que es verdad, 25,6 al 6, y Vox sube un poquito, sube solo 2 décimas, aunque en este caso era un dato interesante porque era la primera vez que subía en como 5 o 6 encuestas seguidas. Desde que llegó Feijóo, luego con las elecciones andaluzas, Vox, como os digo, ha tenido bastantes problemas y esta era la primera que revelaba un pequeño cambio de tendencia. Luego ha habido un par de encuestas más, la de Demoscopia Servicios que publicó OK Diario este fin de semana, el día 30, pues lo mismo, unos datos muy parecidos, del 32,5 al 31,4, como vemos la caída es un poco menor, el PSOE también tiene una subida muy significativa, 23,3 al 24,4, subir un punto en un mes es realmente subir mucho, no es una minucia, es un dato al que hay que tener en cuenta, cuando ya pasa de un punto es realmente muy importante. Y como os decía, Vox pues seguía en esta encuesta al menos con esta trayectoria descendente, del 17,6 al 16,4. Es cierto que las encuestas de Demoscopia de Servicios están dando sistemáticamente más alto a Vox, es decir, insisto, el dato no es tan relevante como el hecho de que veamos una tendencia. Por último, una encuesta que se publicó también este fin de semana de Invimark para La Sexta. Como veis, tenemos una mezcla de medios de distintas tendencias y todo lo que de distintas tendencias políticas, decía, y todo lo que nos están contando es prácticamente lo mismo. Bueno, pues en esta encuesta la caída del PP es algo más baja, del 30,1 al 29,5, también parte de más abajo, es decir, eso es bastante entendible, y también hay una subida importante del PSOE, un 1,1 punto, que es, como os digo, un dato importante. Vox, por su parte, se mantenía muy parecido, es decir, solo pierde 3 décimas, que sí que es un dato menos relevante. ¿Qué nos están diciendo todas estas encuestas? Para mí hay algo importante, hay algo que está claro y hay algo que, como veis, dicen todas. El PP está cayendo y hay que ver cuál es la razón de esa caída del PP y también de esa subida del PSOE, que en mayor o menor medida todos dan. La razón de esa caída yo creo que puede atribuirse a 2 cosas. La primera y principal, desde mi punto de vista, la negociación por el Consejo General del Poder Judicial. No es porque la gente hable en el metro del Consejo General del Poder Judicial, sino porque el electorado de la derecha en España en este momento tiene tal rechazo por Pedro Sánchez que cualquier acercamiento al gobierno, cualquier intento de tender puentes, cualquier negociación, tratarle como si fuese un gobierno normal, cosa que no es, pues genera mucho rechazo en ese electorado. La segunda, y esa explicaría más la subida del PSOE, porque los trasvases entre los partidos son complicados, es que el presupuesto general del Estado que ha hecho Sánchez y determinadas medidas que hay en él, por ejemplo, la subida muy alta de las pensiones, pues están teniendo un efecto en el electorado que está empezando a comprar esa mercancía y bueno, pues parece ser que está empujando al PSOE hacia arriba. ¿Qué puede hacer el PP contra eso? Es difícil decirlo, pero desde luego, si sigue compadreando, perdonadme esa palabra, si sigue acercándose, si sigue dando la impresión de que el PSOE, de que este gobierno son normales,
pues será más fácil para aquel que le ha subido la pensión, por poner un ejemplo, decir, oye, pues estos que al final no son tan malos y me están subiendo las pensiones son el partido al que pienso votar.